Buenas, mi nombre es Julia Andrea Pontón y junto con mis compañeros Ana Isabel y Coronel Mancipe, Kevin Giancarlo Rondón Bustos y Lady Xiomara Patiño Hernández, conformamos el grupo de trabajo número 2 del curso Enfoque Psicoanalítico. En esta diapositiva vamos a representar el análisis psicoanalítico del personaje Arthur Flex. El día de hoy les presentaremos un análisis psicoanalítico del personaje Arthur Fleck, protagonista de la película El Joker. El objetivo es explicar su proceso de enfermar desde la perspectiva freudiana, utilizando elementos del aparato psíquico y las series causales propuestas por Freud. Para orientar este análisis tomo como base el enfoque de Sigmund Freud, especialmente los conceptos del inconsciente, los mecanismos de defensa, los traumas y la estructura del aparato psíquico. También retomamos las ideas planteadas por Freud en 1923 sobre cómo se forma y se fractura el yo, y cómo los conflictos internos pueden dar origen a alteraciones emocionales o conductuales. Este estudio no solo integra la teoría freudiana, sino que también incorpora las observaciones realizadas durante la tutoría, permitiéndonos construir un análisis coherente, organizado y soportado en escenas claves de la película. La historia de Arthur Fleck, vista desde el psicoanálisis, nos muestra cómo la interacción entre la estructura psíquica y los factores externos pueden llevar a un sujeto vulnerable a un colapso emocional. A partir de este enfoque, es posible comprender cómo con mayor profundidad el origen de la transformación del personaje el Joker. En esta diapositiva vamos a hablar de cómo el inconsciente se manifiesta en Arthur Fleck. Desde la perspectiva psicoanalítica, Freud nos plantea que el inconsciente es esa parte de la mente donde guardamos todo lo que no queremos o no podemos reconocer, tal como los deseos reprimidos, impulsos y conflictos internos. Aunque no somos conscientes de ellos, sí influyen en cómo actuamos. En el caso de Arthur, una de las señales más claras es su risa incontrolable. Esa risa no es solo algo físico o voluntario, también puede interpretarse como una expresión del ello, que es la parte más impulsiva de la personalidad, que busca liberar tensiones sin importar las consecuencias. También vemos las manifestaciones del inconsciente en sus fantasías, en sus sueños. Arthur siempre se imagina siendo aceptado, reconocido, querido. Esas escenas no son casuales, representan esos deseos reprimidos que provienen de su historia de abandono, maltrato y el afecto que él lo tuvo. Finalmente, esta violencia impulsiva que vemos en él no puede ya contenerse, son pulsiones agresivas que ya salen sin filtro, ocurre porque el yo y el super yo no logran adecuadamente regular esos impulsos, dejando que el ello ya tome el control. Buenas, acá vamos a hablar un poco más sobre la represión en Arthur. Arthur reprime sus traumas infantiles, el abuso, el abandono y la negligencia porque aceptarlo sería insoportable. Para evitar ese dolor, él idealiza a su madre y niega la realidad convenciéndose de que ella era una buena mujer. Esa represión se expresa en síntomas como su risa incontrolable y en su diario, donde aparecen pensamientos oscuros que él no puede reconocer conscientemente. Cuando él descubre la verdad en su expediente, la represión colapsa, lo reprime, regresa de manera violenta y el yo se rompe, ese yo que nunca pudo construirse con autonomía. Y surge la identidad del Joker como una forma psicótica de liberar todo ese dolor que no pudo él manejar o cómo lo abordó o cómo lo elaboró. Mecanismos de defensa. Represión de traumas y pulsiones. Esto se refiere a que la mente de Arthur enterró en el inconsciente experiencias e impulsos demasiado dolorosos y amenazantes. En la negación de su realidad emocional, como consecuencia, vive en una realidad paralela donde sus emociones auténticas, ira, dolor, miedo, no existen. Es como si mirara un incendio y decidiera que solo fuera humo.
En la formación reactiva, amabilidad exagerada. Acá podemos observar que la mente de Arthur se engaña a sí misma. El impulso reprimido, como la rabia, se transforma en su opuesto. Una amabilidad rígida y exagerada no es auténtica su amabilidad, es, en, sino en escudo contra sus propios sentimientos, los cuales son negativos. La proyección culpa, él culpa a la sociedad. Lo que no puede aceptar en sí mismo, su vacío, su ira, su fragilidad, lo ve reflejado en el exterior. La sociedad es la culpable de su malestar, porque reconocer que el conflicto está dentro de sí mismo sería demasiado abrumador para él. La regresión, comportamientos infantiles. Ante situaciones de estrés que activa el trauma reprimido, su psique huye hacia atrás en el tiempo, llevándolo a la infancia, donde se sentía más seguro, manifestando comportamientos inmaduros, dependientes y caprichosos. Él usa sus emociones como un sistema de autoprotección que hoy lo mantienen atrapado en un ciclo de mucho sufrimiento. ¿Cómo reacciona Arthur ante el rechazo? Arthur suele reaccionar combinando el aislamiento, la violencia y su risa convulsiva que tanto lo caracteriza. Al inicio, él internaliza el dolor, se encierra en su mundo imaginario, viendo programas y fantaseando con una vida más feliz. Cuando las situaciones difíciles se repiten, como perder su empleo o ser humillado, esa frustración se convierte en una ira explosiva. En esos momentos, Arthur responde con agresiones directas e incluso con actos homicidas, mostrando una ruptura en el control emocional. Su risa incontrolable funciona como una válvula de escape, transforma la angustia interna en un síntoma que lo aleja emocionalmente de lo que siente. Es un mecanismo que le permite desconectarse del sufrimiento inmediato, aunque lo aísla más de la realidad. Desde la teoría de Freud, estas conductas reflejan una fractura del yo. El ello toma el control con impulsos agresivos, mientras el superyo, encargado de la culpa y el freno normal, se debilita. Esta dinámica explica por qué Arthur puede actuar de forma disruptiva sin mostrar remordimiento inmediato. Aquí podemos observar cómo se estructura el aparato psíquico en Arthur desde el modelo freudiano. En su caso, el ello es dominante, está impulsado por pulsiones agresivas, frustración acumulada y deseos reprimidos que buscan descarga inmediata. El yo, encargado de mediar entre el ello, la realidad y el superyo, aparece debilitado debido a traumas, rechazo social y una historia de abuso emocional. Por eso Arthur no logra integrar adecuadamente sus emociones y reacciones. Por otro lado, el superyo es inconsistente y severo. Surge principalmente de la figura materna, marcada por abuso y contradicciones, lo que genera culpa y autocrítica desbordada. Esta estructura disfuncional explica su inestabilidad emocional y cómo eventualmente la identidad del Joker se vuelve una forma de reorganización patológica en su personalidad. En esta diapositiva vamos a hablar un poco más sobre los traumas principales. Los traumas de Arthur, como fue el abandono paterno, el abuso infantil y la negligencia materna y la exclusión social, afectan su estructura psíquica y se manifiestan de tres maneras. Primero, en la paranoia, porque nunca constituyó un sentido seguro de realidad, por consecuente. En segunda parte, en dependencia emocional, ya que su madre lo fijó en una posición infantil sin autonomía. De tercero tenemos la violencia, porque sus impulsos reprimidos y su dolor no elaborado terminan estallando cuando su yo se derrumba y emerge esa identidad del Joker.
Ahí vemos esas tres manifestaciones en Arthur, como lo fue la paranoia, la dependencia y esa violencia. La transformación en Joker. El descubrimiento de mentiras sobre su origen quiebra el yo. Toda su vida estaba construida sobre una base falsa. Todo lo que había vivido era una mentira. Toda su historia de su origen, de quiénes eran sus padres, de cómo era su historia, era falso. De un día para otro se dio cuenta que todo era mentira y su mundo se vino abajo. No es solo una decepción, es que tu identidad se rompe y ya no sabes quién eres. Acumulación de humillaciones y violencia. Cuando ya estaba vulnerable, la vida lo siguió golpeando con humillaciones y maltrato. Cada vez fue un mensaje claro, como tú no sirves para nada. El dolor, el no ser escuchado por nadie, se fue acumulando y transformando en un rencor silencioso y potente. Joker como nueva identidad que llena el vacío. Cuando ya no aguanta más, inventas una personalidad nueva. El Joker no es solo un disfraz, es una solución desesperada en la manera de que toda esa rabia acumulada, sin tener voz, deja de ser la víctima invisible para convertirse en alguien que no pueden ignorar. Pero esta nueva identidad es otro problema. No es la persona real que podría haber sido, sino todo ese dolor. Es solo otra máscara, una reacción al daño y al sufrimiento que ha padecido toda su vida. Gracias. Para concluir, como grupo podemos afirmar que la transformación de Arthur en Joker no es un hecho espontáneo, sino un proceso gradual resultado de determinantes psíquicos, ambientales y biográficos. Freud plantea que los trastornos psíquicos emergen cuando el yo no logra administrar adecuadamente los impulsos del ello ni las exigencias del superyo. En Arthur este equilibrio nunca se consolidó debido a traumas tempranos, a abandono, abuso y una sociedad que lo excluye. Frente a este colapso interno, la identidad del Joker aparece como una salida psíquica defensiva, una forma distorsionada de darle sentido a su dolor y recuperar una sensación de poder. Así que el Joker no solo representa violencia, sino también el resultado final de una mente fragmentada que no encontró contención ni reconocimiento emocional. Este fue nuestro análisis psicológico de la película El Joker. Espero les haya gustado. Muchas gracias.